Bien, lo que vamos a ver ahora es cómo aplicar el método de triangularización con interpolación lineal. Entonces, tengamos en cuenta que este criterio se va a aplicar en dos etapas. En la primera lo que voy a hacer es definir una partición triangular lo más regular posible entre las posiciones del muestreo. Tengamos en cuenta que los puntos que nosotros teníamos son los mismos, es el 0, 0, 0, 8 y el 12, 2. Entonces tratamos de generar una partición lo más triangular posible. Bueno, ahí me ha quedado determinado. Este lo pongo acá como punto de control, ¿sí? Tiene que estar contenido en este triángulo. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cómo se trabaja o qué es lo que tenemos que tener en cuenta ahora? Una vez que nosotros tenemos generada esa partición, lo que hay que hacer es aplicar una interpolación lineal entre los valores de los vértices de cada triángulo para estimar valores, ¿sí? En sitios internos a cada uno. Esto implica que para un sitio interior al triángulo S, ¿sí? De coordenadas o de X e Y, que va a estar determinado por quién, por las observaciones, por estos puntos, ¿sí? P sub 1, P sub 2 y P sub 3. Este P sub 1 que yo tengo acá es de componentes o de coordenadas 0, si le pongo P sub 1, ¿no? 0, 8, 5, 6. Este es el valor de B. Este es de coordenadas 0, 0, 4 y este es de coordenadas 12, 2, 2,4. ¿Cómo hacemos para definir la interpolación B estrella? Lo hacemos por intermedio del plano que determinan. Recordemos que estos tres puntos me van a definir un plano. Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos analíticamente? Analíticamente, cada una de estas ternas de puntos, x1 y 1 b sub 1, x2 y 2 b sub 2, x3 y 3 b sub 3, lo que van a hacer es definir un plano. ¿Sí? La ecuación del plano es de la forma a por x más b por y más c igual a b de xy. Bien, entonces, una vez que tenemos esto, lo que nosotros vamos a generar es en función de este sistema de ecuaciones, un sistema de ecuaciones que tenga la información referida a las coordenadas de cada uno de los puntos en cuestión. Entonces, fíjense que la forma general es a por x1 más b por y1 más c igual a b sub 1. Entonces, en este caso vamos a considerar 0 en x el x1, 0 el i1 y el b1 4. Entonces completamos acá la primera ecuación. Después, ¿cómo lo hacemos? Para la segunda, 0 en x, 8 en y el b 5,6. Bien, y para la tercera tenemos el a multiplicado por la coordenada en x, que es 12, más b por la coordenada en y, que es 2, más c igual a 2,4. Entonces me ha quedado un sistema de ecuaciones lineales de tres incógnitas. Bien, las incógnitas son justamente el valor de a, el valor de b y el valor de c. Bien, lo que nosotros hacemos es ubicar estos valores acá en estas columnas. Esta es la columna referida a los valores de a los valores de b y a los valores de c. Adicionalmente, colocamos la columna de lo que nosotros vamos a llamar los términos independientes. Entonces, procedemos a la resolución analítica de un sistema de ecuaciones lineales de tres ecuaciones con tres incógnitas. Lo que vamos a hacer es hacerlo mediante la resolución de la ecuación matricial a por x igual a b. Esa ecuación matricial se resuelve, ¿sí? ¿De qué manera? Diciendo que x, es decir, la solución del sistema, nosotros la vamos a obtener, ¿sí? Como la inversa de a multiplicada por la matriz de términos independientes. Entonces, calculamos la inversa de a. Recuerden que acá directamente utilizan la función. Yo voy a utilizar la función min inversa, ¿sí? Y voy a hacer la inversa de esta matriz que tengo acá. Directamente doy clic y me sale la inversa. Acuérdense que una matriz tiene inversa si su determinante es distinto de 0. Yo podría haber hecho adicionalmente el cálculo del determinante de esta matriz, ¿sí? En este caso no lo he realizado. Entonces, tengo acá la inversa de la matriz determinada. Una vez que tengo la inversa de la matriz determinada, fíjense que para poder obtener los valores de a, de b y de c respectivamente, es decir, las soluciones del sistema de ecuaciones lineales, tenía que multiplicar
la matriz inversa por la columna de términos independientes, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo hago acá con este comando. Y ahí determinamos los valores de A, de B y de C. Entonces recordemos que este sistema de tres ecuaciones lineales tiene por solución estas constantes A, B y C, que son las que me van a permitir determinar la ecuación del plano. Luego, ¿cómo vamos a hacer para encontrar el valor B estrella o el valor estimado? En una posición X interior al triángulo se obtiene por el reemplazo de estas coordenadas A, B y C en la ecuación B estrella de XY igual a A por X más B por Y más C. Es decir, que ¿qué hago yo acá? Para obtener este valor estimado, fíjense, tomo B39 es la coordenada en X de este punto por A7. A7 es el valor, ¿sí? Perdón, es A7 por B39. El B39 es el valor de A que tengo acá. Más B40, que es el valor de B, multiplicado por la coordenada en Y, que es este que está acá, más el valor de C, que es el que encontré acá. ¿Sí? Directamente damos Enter y encontramos el B estrella estimado para el punto de coordenadas 3, 5. Bien, y esto lo hemos hecho por el método de triangularización. Ahora lo que vamos a ver como última medida es el método del inverso ponderado. Bien, el inverso ponderado, el criterio consiste en asignar en la posición S sub i la media ponderada de los valores B de S sub i observados, tomando como peso la inversa de la distancia de sub i en que se encuentra la posición. Entonces tenemos los puntos, el punto de coordenadas 0, 0, 0, 8, 12 y 2. Hacemos el cálculo de las distancias. Las distancias se calculan de la misma manera que las hemos calculado en el método del vecino más cercano. Bien, hacemos ese cálculo, luego lo que hacemos es calcular el inverso de esta distancia. Esto es lo que he colocado yo acá. Acá he colocado la formulita para saber después cómo he generado esta estimación del B estrella. Y después lo que nosotros hacemos es, fíjense que es 1 sobre el D sub i elevado a la E. El E se puede considerar igual a 1 o igual a 2. Nosotros lo vamos a trabajar como E igual a 2. Entonces, considerando el E igual a 2, me va a quedar esto elevado a cuadrado. Entonces, este valor de acá lo elevo al cuadrado y voy obteniendo estos valores. Fíjense que yo acá coloco la estimación, o sea, el B de S sub i en los sitios que ha sido observado. Entonces, para el 0, 0 era 4, para el 0, 8 era 5, 6 y para el 12, 2 era 2, 4. Bien, entonces, ¿qué hago después? ¿Qué voy necesitando? Fíjense que yo he generado estas columnas porque voy necesitando información. Entonces, ¿qué información es la que voy necesitando? Fíjense que la fórmula me dice que en el numerador voy a colocar la sumatoria de B de S sub i multiplicado por 1 sobre D sub i, es decir, del inverso de la distancia elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar estos valores que tengo acá, el 4, el 5,6 y el 2,4 en sumatoria, multiplicando cada uno de estos valores por este valor que tengo acá. Bien, eso en el numerador. En el denominador lo que voy a tener es la sumatoria, ¿sí?, del inverso de la distancia elevado al cuadrado. Esa sumatoria la calculo acá abajo, como la suma desde E3 a E5. Entonces fíjense que cuando yo hago la estimación, lo que estoy considerando es esta sumatoria del numerador. Acá están los valores que intervienen en la sumatoria. Son tres valores. F3, que sería el B de S sub i, multiplicado por E3. E3 es el cuadrado del inverso de la distancia. Más el F4 es este valor que se corresponde con este punto, multiplicado por el cuadrado del inverso de la distancia para dicho valor. En el denominador lo que coloco es directamente esta sumatoria que tengo acá, que es la sumatoria, ¿sí?, del cuadrado del inverso de las distancias. Y directamente ahí me arroja la estimación, ¿sí?, para el punto de coordenadas 3, 5, es decir, B estrella para este sitio va a ser 4,740136. ¿Sí? Fíjense que se producen diferencias porque estos métodos
hacen unas estimaciones a grosso modo, pero en este caso se mejora bastante la estimación con respecto a, por ejemplo, el método anterior, que es el método de triangularización.